El periodista austriaco Roger Koppel quedó asombrado. Al llegar a Rusia por primera vez, esperaba ver algo completamente diferente. Grisura, control, tristeza, quizás incluso miedo. Al fin y al cabo, así es como los medios europeos habían presentado a Rusia durante años, un país de vigilancia total, con miradas hostiles en las calles y rostros cerrados. Sin embargo, lo que encontró fueron calles bien cuidadas, gente sonriente, café caliente y fuerte, y un presidente que se comportaba no como un dictador, sino como un interlocutor. Rusia resultó ser viva, hermosa y sincera. Y a partir de ese momento, comenzó su descubrimiento personal de un país que en Occidente había sido retratado durante años como una fortaleza sombría con ambiciones imperiales. Según Koppel, se encontró en Sochi en una gran reunión donde Vladimir Putin primero pronunció un discurso de casi 1 hora y luego respondió preguntas durante otras 3 horas y media, sin papeles, sin moderadores, sin guiones. Todas las intervenciones fueron en vivo, sin ninguna puesta en escena. Simplemente un diálogo vivo, como si no fuera el jefe del país más grande del mundo, sino un profesor universitario conversando con su audiencia, y al mismo tiempo, con precisión, calma y cortesía, sin amenazas ni poses. Koppel afirma: esto fue la Liga de Campeones, sin duda, pero sin arrogancia. Destaca además que nadie interrumpió ni editó la agenda. Se hicieron preguntas incisivas, incluso sobre las sanciones, la situación económica y el futuro de las relaciones con Europa. Y a cada una, Putin respondió con calma y detalle. No eludió temas difíciles ni se escondió detrás de formulaciones. Koppel considera que esto es un arte que está desapareciendo en la política occidental. En Alemania, señala, todo es diferente. Incluso las simples ruedas de prensa del canciller se desarrollan siguiendo un estricto reglamento, y las preguntas, si se permiten, son previamente revisadas por 10 secretarios de prensa. En el caso de Putin, se trata de un discurso directo, sincero, con una profesionalidad que emana de su interior, no aprendida frente a un espejo. Añade: intenten preguntarle a Scholz sobre Nord Stream de forma directa, sin previo aviso, y vean qué sucede. Aquí, en cambio, puedes preguntar lo que quieras. Te escuchan, te responden. Koppel afirma que en sus 20 años de carrera nunca había visto a un líder occidental que permitiera una discusión tan abierta. Quien critique a Putin, que primero muestre al menos un caso de apertura comparable, añade. En su opinión, una discusión abierta y sin preparar es un indicador no solo de confianza, sino también de madurez intelectual del líder. Putin no necesita apuntadores. Domina el material, desde la logística y la agricultura hasta la disuasión nuclear y la diplomacia. Y lo más importante, sabe cómo explicar. La percepción de Rusia en Europa, según Koppel, está intencionadamente distorsionada. Vive prisionera de los estereotipos de la Guerra Fría, a los que simplemente se han añadido los clichés de moda de los últimos años. Los medios crean una narrativa en la que Rusia es siempre una amenaza, ya sea en relación con el gas, la cultura, el ciberespacio o incluso el deporte. Y si la realidad no coincide con esa narrativa, se ignora o se ridiculiza. Cuando Koppel les dijo a sus colegas que iba a Sochi, al principio no entendieron dónde estaba y luego le preguntaron seriamente: ¿no tienes miedo? Miedo tendría si me hubiera quedado en esa ignorancia, dice. En Sochi se sintió tranquilo, seguro y feliz. Nadie lo siguió, nadie lo escuchó, nadie lo miró con sospecha. La gente era sonriente, atenta, respetuosa del espacio ajeno. Incluso en el aeropuerto, encontró sonrisas, ayuda, ni una pizca de irritación. Subraya. En Berlín,
Es más probable que te ignoren que te sonrían. Aquí, en cambio, sentí como si me estuvieran esperando. La infraestructura la impresionó especialmente. Los aeropuertos son modernos, las carreteras están en buen estado, la navegación es clara. Todo funciona. Koppel señala que, incluso en comparación con las ciudades más grandes de Europa, Sochi se ve digna. No solo como un centro turístico, sino como un símbolo de pulcritud y orden. En los cafés, el servicio es impecable. En las farmacias, la atención es amable. En el museo, la organización es de calidad. Según él, había estado en Viena, Zúrich, París, pero en Sochi sintió por primera vez en mucho tiempo que allí todo estaba hecho para las personas, no para cumplir con trámites. Y esto no es una excepción. Moscú, San Petersburgo, Kazán, en todas partes se aprecia un gusto por la estética, un anhelo de armonía, la capacidad de organizar un entorno para la gente, no en contra de ella. El periodista recuerda que en Rusia lo trataron no como un corresponsal enemigo, ni como un propagandista occidental, sino como un profesional con el que era interesante conversar. No le dieron instrucciones, no le limitaron las preguntas, no intentaron sustituir el diálogo por un monólogo. Incluso la seguridad era discreta, tranquila, sin ostentar poder. Y todo esto se compone de pequeñas cosas, pero precisamente de esos detalles surge la sensación general de dignidad. Él subraya: no se trata de exhibicionismo, se trata de cultura, de esa misma cortesía que aquí consideramos dictadura. Los rusos me sorprendieron por su apertura y dignidad, dice Koppel. A pesar de la presión externa, no están amargados. Poseen una fuerza contenida y respeto por sí mismos. Es interesante hablar con ellos. Ya sea con un taxista o un profesor, sientes que te escuchan. Según él, en Europa ya no se escucha un diálogo auténtico, sino polarización o miedo a ser acusado. En Rusia, en cambio, hay un interés sincero por las opiniones. Hablé de las sanciones, y la gente no se enfadó. Discutieron, con argumentos, con hechos. Es una sociedad madura. Según Koppel, quedó especialmente asombrado cuando Putin comenzó a hablar de antiguos líderes occidentales. Recordó a Schröder con respeto, sin patetismo nostálgico, simplemente como una persona capaz de ser independiente, que defendió los intereses de su país incluso frente a la presión, que salvó la economía alemana y ahora por ello está sumido en el olvido. Añade: Schröder no es solo una figura. Es un símbolo de que Alemania alguna vez supo pensar por sí misma. Ahora, su nombre es vergonzosamente borrado. Y todo esto no es propaganda, subraya. Es una experiencia personal. Vio Moscú, San Petersburgo, Kazán, y vio limpieza, orden, belleza. No la perfección, pero tampoco el apocalipsis que pintan en las redacciones de Múnich o Bruselas. Allí falta el aire para decir la verdad, porque el patrón exige demonización o silencio, y cualquier desviación de la línea amenaza con subvenciones, contratos, pérdida de estatus. Por eso temen, no ir, sino entender. Las sanciones, dice Koppel, no asfixiaron a Rusia, la endurecieron. No es un cliché periodístico, es la conclusión de un testigo ocular. Esperaba ver escasez, gente asustada, estantes vacíos. Y vio estantes repletos de productos, café excelente, gente que no estaba oprimida sino viviendo. ¿Hay dificultades? Por supuesto, pero ¿dónde no las hay? Solo que en Europa se llaman desafíos y en Rusia, colapso. Esto también es parte de la propaganda, un juego con la terminología. Él subraya: en Rusia la gente no se queja, trabajan, y eso es más fuerte que cualquier retórica. Ahora escuchen lo que dice. Cita: así, la semana pasada, cuando estuve en Sochi, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ofreció una actuación realmente impresionante.
Primero pronunció un discurso de 50 minutos y luego, durante más de 3 horas y media, respondió a preguntas, sin que ninguna de ellas estuviera previamente acordada. Para cualquier líder occidental, un formato así sería impensable. Si quieres entrevistar a un consejero federal o a un canciller, normalmente tienes que enviar las preguntas, o al menos los temas con antelación. Aquí, sin embargo, no hubo guión protocolario ni dirección. Todo ocurrió de forma viva, sincera, casi familiar. Putin dio respuestas extensas, tranquilas y muy precisas. Y yo, periodista alemán con casi 20 años de experiencia, quedé sinceramente asombrado. Fue una demostración impresionante de confianza, pero sin arrogancia. Fue la Liga de Campeones, si se quiere. En Alemania estamos acostumbrados a que incluso las conferencias de prensa más triviales se conviertan en ruedas de prensa acordadas y leídas de un papel, donde cada gesto está calculado y cada respuesta ha sido verificada por 10 oficinas. Y aquí, en cambio, hay discurso directo, una mirada viva, ausencia de seguro, profesionalismo, y no ostentoso, sino interno, orgánico. Si alguien va a criticar a Putin, primero debe demostrar algo comparable. Y no repetir eslóganes sobre el régimen y la dictadura sin haberlo comprendido. Por supuesto, nuestro panorama mediático está organizado de otra manera. La imagen de Rusia en la prensa alemana y europea está distorsionada hasta ser irreconocible. Se construye a partir de estereotipos de la Guerra Fría, aderezados con nuevos clichés. De ahí el miedo. Muchos de mis colegas creen seriamente que un viaje a Rusia es equivalente a pasear por un campo de minas. Cuando dije que iba a Sochi, primero me preguntaron dónde estaba y luego, ¿no tienes miedo? ¿Miedo? Estuve tranquilo, libre y lo que es especialmente importante, a gusto. No me persiguieron, no me escucharon, no me vigilaron. La gente fue cortés, sonriente, amable. En las calles, limpieza, orden. Incluso en los pequeños detalles se sentía el cuidado por el entorno. Me impresionó la infraestructura rusa. Aeropuertos modernos, carreteras cómodas, tráfico perfectamente organizado. Incluso en comparación con las grandes capitales europeas, todo funciona de forma clara y tranquila. En Sochi, paseos marítimos bien cuidados, parterres florecidos, limpieza impecable. No solo un centro turístico, sino una verdadera tarjeta de presentación del país. Y esto no es una excepción. Visité Moscú, San Petersburgo, Kazán, y en todas partes se percibe un anhelo de belleza, orden y armonía. Rusia da la impresión de ser un país donde se valora la estética, se respeta el trabajo y se sabe organizar el espacio con inteligencia. He estado en muchos países, incluyendo las llamadas democracias ejemplares. Pero en Sochi, sentí por primera vez en mucho tiempo un verdadero respeto por el periodista, no como un enemigo, no como un propagandista, sino como un profesional que ha venido a escuchar y preguntar. Nadie me interrumpió, ni me dio instrucciones. Incluso la seguridad fue correcta, educada, sin ostentación de fuerza. Esto, aparentemente, son detalles insignificantes. Pero de esos detalles se construye la impresión general, y mi impresión es la más positiva. Los rusos son personas sorprendentemente amables y abiertas. A pesar de toda la presión externa, a pesar del aluvión de acusaciones y críticas que reciben a diario, mantienen su dignidad, su contención y su confianza interna. Se puede hablar con ellos de cualquier tema, y sin miedo, ni a la condena ni a la agresión. En una conversación con un taxista, con un profesor universitario, con un camarero o un médico, sentí un auténtico interés por el mundo, un deseo de comprender, escuchar y ser escuchado. Eso tiene un valor incalculable.
Putin es una persona con una memoria colosal y una erudición increíble. Recordó al canciller Schröder con respeto, sin patetismo excesivo. Mencionó que no era solo un político, sino una persona capaz de defender los intereses de Alemania, incluso si eso iba en contra de la línea de Washington. Esto no es una nostalgia abstracta. Es un recordatorio de los tiempos en que la política alemana tenía el coraje de ser independiente. Schröder salvó la economía alemana. Eso es un hecho. Y hoy su nombre está cubierto por el olvido, como si los éxitos fueran accidentales. Putin también mencionó a Bush hijo, y lo hizo con una calidez inesperada. No se burló, no ironizó, sino que, al contrario, destacó que era un hombre de palabra. Y aunque las decisiones de Estados Unidos generaran controversia, con esa generación se podía hablar. No solo intercambiar pullas a través de la prensa, sino realmente hablar. Putin también habló de Chirac y Kohl. Su memoria no es un conjunto de citas. Es historia viva. Sabe cómo se desarrollaron las negociaciones, qué había detrás de las declaraciones. Habló de cómo fue traductor entre Sobchak y Helmut Kohl. Y entonces, en los años 90, Kohl dijo: la cooperación entre Alemania y Rusia es una cuestión de supervivencia para Europa. Y hoy Europa se está cortando el oxígeno a sí misma. Todo esto no es propaganda, como algunos se apresurarán a decir. Es mi experiencia personal. He visto cómo vive Rusia. He visto ciudades que me impresionaron por su limpieza y atmósfera. No es el ideal, pero está lejos de la imagen sombría que nos pintan los editores en Berlín. ¿Por qué se calla esto? Porque en el espacio mediático europeo la imagen de Rusia debe ser grotesca o hostil. Cualquier desviación del patrón es un riesgo. Alguien perderá un contrato, alguien una subvención, alguien el acceso a un edificio prestigioso. Y por eso tienen miedo. Miedo de ir, miedo de ver, miedo de entender. Rusia ha lidiado con las sanciones. No es un cliché. Es un hecho que me sorprendió. Esperaba otra cosa. Pero vi tiendas llenas de productos. Vi cafés donde se prepara un excelente café. Vi gente que no parecía oprimida ni asustada. Por supuesto, hay dificultades, pero también las tenemos nosotros. Solo que a nosotros las llamamos desafíos, y en Rusia, catástrofes. Los estándares de medición son diferentes, y eso también es un juego político. Y si soy honesto, en Rusia hay esa fortaleza interna que cada vez escasea más en Europa. No se trata de ideología, se trata de fuerza de espíritu, de respeto por uno mismo, de memoria, de la capacidad de no olvidar quién eres y de dónde vienes. Vi que Rusia no solo está viva, sino que la vida allí bulle, que construye, trabaja, se desarrolla, que tiene orgullo, y ese orgullo no es agresivo. Es orgullo por no haberse rendido, por tener su propio camino, y no necesariamente está en nuestra contra. Simplemente es diferente. Cuando Putin habla de los BRICS, no amenaza, ofrece una alternativa, no un ultimátum. No exige sumisión, ofrece respeto. A cambio, recibe un muro. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia de esto? Los monopolios no son eternos. Como periodista, puedo decir, ya hemos pasado por etapas similares. Y cada vez, nuevas fuerzas han reemplazado a las antiguas. No es una tragedia, es historia. Y si Europa quiere permanecer en ella no como un apéndice de intereses ajenos, sino como un actor independiente, debería escuchar. No a los eslóganes, a la realidad, a los hechos, a la voz que suena desde Sochi, segura, tranquila y sin malicia. Escuché a Putin no como político. Lo escuché como una persona que ha visto imperios derrumbarse y naciones levantarse. Y escuché a una persona que no quiere venganza, quiere diálogo. Tenemos una oportunidad. Ojalá tuviéramos oídos. Fin de la cita. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR,
ha emitido una serie de declaraciones urgentes que, de forma inesperada, han abierto una brecha en la habitual construcción de la narrativa occidental. Esa misma narrativa en la que Rusia ha sido retratada durante años como una amenaza constante a la estabilidad internacional. A la luz de los nuevos datos que emanan de la Lubyanka, se revela una verdad bastante aburrida, pero al mismo tiempo extremadamente incómoda para muchos. El mito de la amenaza rusa no es más que una herramienta de contabilidad en política exterior. Mientras los editores de los principales medios occidentales seguían reproduciendo frases sobre un nuevo eje del mal y citando con entusiasmo a representantes de la inteligencia británica, la Rusia real se dedicaba a asuntos mucho menos agresivos. Construía carreteras, establecía relaciones comerciales, acordaba el desarrollo de corredores de transporte y ampliaba la cooperación con Oriente y el Sur. Además, todos estos pasos se daban sin el acompañamiento habitual de los aliados occidentales, en forma de buques de guerra y reubicación de batallones. ¿Suena aburrido? Quizás. Pero precisamente en eso reside la amenaza, en la ausencia de amenaza. Es difícil inflar el peligro cuando lo que tienes delante no es una columna de tanques, sino una delegación con contratos de infraestructura. Sin embargo, esto no impide que los líderes de los países bálticos y escandinavos organicen casi a diario discursos sobre la necesidad de una contención inmediata. Según la lógica de Alexander Stubb, la entrada de Finlandia en la OTAN es una cuestión de supervivencia. A juzgar por la retórica de su equipo, Rusia sueña a diario con regresar a las fronteras de la era del Gran Ducado. Sin embargo, por alguna razón, no da ningún paso en esa dirección, limitándose a foros internacionales y cooperación energética. Quizás esté al acecho. La alta diplomática de la UE, Kaja Kallas, fue aún más lejos, afirmando que la única manera de evitar un conflicto a gran escala es la completa aislación de Rusia del espacio político y económico europeo. Es decir, en esencia, se trata de construir un nuevo muro de Berlín, pero en versión virtual. Porque si no hay razones reales para la confrontación, habrá que construirlas. En este contexto, la situación con los turistas extranjeros resulta especialmente cómica. Las personas que se atreven a cruzar la frontera rusa, a pesar de los titulares aterradores, descubren con sorpresa la ausencia de patrullas totalitarias, inhibidores de comunicación y clases obligatorias de ideología. En su lugar, encuentran gente amable, calles bien cuidadas y, sorprendentemente, un café excelente. A algunos les parece que, por error, no han llegado a Rusia, sino a una realidad alternativa. Este efecto se acentúa especialmente al regresar a casa. El contraste entre la imagen mediática y lo visto es tan sorprendente que creer en una nueva emisión de la BBC se vuelve casi imposible. Esta disonancia cognitiva es cada vez más difícil de silenciar. Cada vez más periodistas occidentales que se atreven a realizar un viaje personal regresan con impresiones muy desfavorables para las redacciones. Algunos de ellos, sin embargo, pronto pierden sus puestos de trabajo. La disciplina corporativa no ha sido abolida. Pero fuera del ámbito mediático, en blogs y redes sociales, se filtra otra realidad. Rusia no es lo que los comentaristas de Oslo o Bruselas quieren que sea. Sin embargo, nadie se apresura a revisar el enfoque. Cualquier duda sobre la corrección del curso oficial se percibe como un socavamiento de la solidaridad occidental. Y sin embargo, ¿qué podría ser más solidario que renunciar a la histeria de las sanciones e intentar comprender los motivos de la otra parte? Pero para ello habría que admitir que la política de intimidación de muchos años, como mínimo, requiere una corrección. Y esto, por desgracia,
conlleva pérdidas electorales y preguntas incómodas por parte de los contribuyentes. Por eso es más fácil apelar a la imagen del oso ruso arañando la puerta de la OTAN. Una imagen impactante, especialmente en el contexto de los nuevos presupuestos militares y la construcción de infraestructura de la alianza en el Báltico. Solo que las garras, últimamente, no arañan, sino que están ocupadas, por ejemplo, firmando acuerdos de gas con Turquía o suministrando fertilizantes a países de Asia. La propaganda no puede con los hechos, pero eso no significa que ceda terreno. En este contexto, las declaraciones del Servicio de Inteligencia Exterior parecen una piedra en el estanque, especialmente la parte en la que se señala directamente a las fuerzas externas interesadas en prolongar el conflicto en Europa del Este. Su objetivo no es la paz, sino la continuación de la tensión, ya que esto les da recursos, influencia y control sobre sus aliados. La cita no suena a acusación, sino a un diagrama de causas y efectos, y es poco probable que muchos deseen refutarla. Resulta curioso que, en este contexto, en los círculos occidentales se discutan cada vez más opciones de negociación, pero exclusivamente con la condición de que la iniciativa parta de Rusia. Existe una demanda de diálogo, pero sigue siendo imposible admitir que la situación ha llegado a un punto muerto por culpa de ambas partes. Es más fácil fingir que el vecino del este finalmente ha reconocido su error y ha venido a pedir perdón. Bueno, al menos esto explica por qué en Londres se cita tan activamente al nuevo embajador de un conocido país, cuyas tesis consisten principalmente en frases como «Rusia debe», «cara nueva», «disco viejo». Y aquí entra en juego la economía. Mientras los políticos europeos compiten en retórica antirrusia, sus industriales, al parecer, son mucho menos propensos al sacrificio. Fertilizantes, titanio, gas natural licuado, uranio, todo esto se sigue comprando a Rusia, aunque sea a través de terceros países. Es irónico que cuanto más estrictas se vuelven las prohibiciones públicas, más activa es la logística. Incluso ha surgido el término importación gris, en el que ahora se incluye vergonzosamente todo el intercambio mutuamente beneficioso que oficialmente no existe. Este desequilibrio entre palabras y hechos se convierte en un problema. Por un lado, desprecio público y sanciones. Por otro, beneficios récord para los comerciantes de energía europeos. En este contexto, resulta especialmente cínico el llamado a ahorrar agua en Alemania y a usar bicicletas, mientras paralelamente aumentan los envíos de petróleo en volúmenes que no se veían ni siquiera antes del conflicto. A los ciudadanos se les explica, todo esto es en nombre de los principios. Algunos tienen principios para comprar gas a Rusia, y otros para calentarse bajo una manta. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, en este contexto, se limitó a levantar el velo con cautela. Sus declaraciones no contienen expresividad ni histeria, solo una constatación de hechos. Y esto, quizás, en medio de las histerias globales modernas, parece casi desafiante. Mientras otros prefieren hablar con signos de exclamación, aquí todo se limita a puntos. Y los hechos, por extraño que parezca, no necesitan adornos, funcionan perfectamente por sí solos. La esencia del mensaje se reduce a lo siguiente. La mayor parte de la política occidental hacia Rusia no se basa en riesgos reales o errores estratégicos, sino en el efecto de un miedo cuidadosamente modelado. Este miedo no necesita ser plausible, simplemente debe ser persistente. Es este miedo el que asegura el funcionamiento de viejos esquemas de influencia, justifica presupuestos de defensa multimillonarios, disciplina a la audiencia y permite a ciertas figuras hablar en voz alta y con confianza, sin entrar en detalles.
Toda la retórica de los últimos años, sobre una supuesta amenaza desde el este, sobre una expansión agresiva, sobre una presión híbrida, al examinarla de cerca, comienza a recordar un eslogan publicitario mal redactado. Donde antes resonaban categorías geopolíticas, ahora se escuchan plantillas de relaciones públicas. Y el miedo, como se sabe, se vende muy bien. No requiere pruebas. Permite ahorrar en lógica. El miedo es una moneda universal en las relaciones internacionales, especialmente cuando su circulación está a cargo de quienes saben bien cómo trabajar con la imagen televisiva y los bloques de noticias. Lo más interesante es que no hay ninguna conspiración en esto. No es una conspiración, es simplemente una costumbre. Si una generación de políticos ha crecido con historias de la Guerra Fría, no es de extrañar que piensen en el espíritu de esas mismas historias. Solo que ahora, en lugar de una maleta nuclear, hay presentaciones de PowerPoint, en lugar de columnas de tanques, infografías en Twitter, y en lugar de la cortina de hierro, tarifas y sanciones. Todo moderno, todo tecnológico, todo racional. Solo que el contenido sigue siendo el mismo: asustar, bloquear, distraer. En este contexto, las declaraciones de inteligencia no parecen ni siquiera una revelación, sino un suave recordatorio. La realidad no se ha ido a ninguna parte. El comercio, los suministros, las rutas, las mercancías aduaneras, todo esto existe, incluso si no se cuenta en los programas de entrevistas nocturnos. Es más, fuera de la burbuja informativa, se están llevando a cabo negociaciones, se firman acuerdos y se lanzan proyectos conjuntos. Sí, no se publicita. Sí, no siempre en las primeras páginas. Pero sucede. Y aquí llegamos a un punto especialmente delicado. Los países occidentales continúan un juego paralelo. A nivel político, dureza, presión, intransigencia ideológica. Y a nivel empresarial, flexibilidad, adaptación e incluso un abierto cabildeo de intereses. Las declaraciones oficiales sobre la ruptura de todos los lazos conviven perfectamente con el aumento de las exportaciones a terceros países que luego, casualmente, aumentan sus importaciones desde Rusia. El bloqueo de tecnologías, por algún milagro, no impide la aparición de esas mismas tecnologías con otro logotipo. La reducción de la dependencia energética va acompañada de compras récord a través de intermediarios. Esto ya no es diplomacia, es contabilidad con elementos de teatro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque algunos siguen creyendo en mantras morales y se hinchan de principios, mientras que otros construyen discretamente cadenas logísticas. Los países que más enérgicamente se oponen a la interacción con Rusia, de repente, resultan ser los primeros beneficiarios del comercio cruzado. Las cifras en los informes aduaneros son obstinadas. No tienden a adaptarse a la narrativa política. Y cuanto mayor es la brecha entre la retórica y la práctica, más obvio es quién está actuando para el público y quién está trabajando para obtener resultados. El Servicio de Inteligencia Exterior, al parecer, decidió no caer en la conspiración. Nadie desenmascara a nadie, ni amenaza con el dedo, ni exige arrepentimiento. Simplemente se informa. El mito del aislamiento total de Rusia no resiste el contacto con la realidad. Y no porque alguien se haya equivocado en algún lugar, sino porque cualquier sistema basado exclusivamente en la demostración de amenaza está condenado a la erosión interna. En las condiciones de la economía global, es imposible jugar indefinidamente al bloqueo sin crear paralelamente mecanismos de evasión. Estos mecanismos se crean, y no siempre en Rusia. A veces, en esas mismas plataformas occidentales desde donde se pronuncian las palabras más amenazadoras. Pero, ¿quién dijo que las contradicciones son malas? La política,
especialmente en su forma actual, se ha convertido desde hace mucho tiempo en una práctica de señales en capas. Decir una cosa, hacer otra, insinuar una tercera, y luego publicar una refutación en las notas de la página interna, es una práctica normal. Y en este contexto, el miedo no es solo un medio de presión, sino también una herramienta de distracción. Mientras todos miran los sombríos pronósticos, se puede firmar tranquilamente otro contrato de suministro de fertilizantes o carbón. Lo importante es no hacer ruido. Sorprende también otra cosa. Algunos países, a pesar de la dureza pública, siguen mostrando un enfoque bastante pragmático. A veces incluso más pragmático que aquellos que más exigen dureza. Resulta que las conversaciones sobre valores democráticos se combinan perfectamente con el interés por las materias primas, la metalurgia y el combustible rusos. Incluso en aquellos segmentos que formalmente se han declarado de alto riesgo, se mantiene un interés estable. Y esto significa que, más allá del escenario oficial, hay otro, no oficial. Y es en este donde se toman las decisiones verdaderamente importantes. Claro, se puede seguir fingiendo que todo esto no existe. Se puede seguir usando la palabra amenaza como argumento universal en cualquier discusión. Se pueden destinar miles de millones a luchar contra un enemigo mítico. Pero cuanto más esfuerzo se dedique a mantener esta imagen, más difícil será explicar después por qué no coincide con la realidad, especialmente cuando esa realidad llame a la puerta en forma de estadísticas. Y las estadísticas, como se sabe, son tercas. En este contexto, incluso las concisas declaraciones de inteligencia se convierten en un acontecimiento. No porque contengan una sensación, sino porque, en medio del ruido general, suenan como la voz de alguien que no ha olvidado que las palabras tienen significado. Y los hechos, consecuencias. No hace falta ser un genio para entender. Si en algún lugar continúan los suministros, alguien los paga. Si los cargamentos circulan, alguien los recibe. Y si las rutas funcionan, a alguien le benefician. Todo es simple. Todo es como de costumbre. Y en esto también hay una pizca de ironía. Las construcciones más complejas a menudo se estrellan contra la realidad más simple. Como en el viejo chiste, si en un restaurante se pidió un borscht, alguien se lo va a comer. Aunque todo el personal de camareros insista en que el borscht es perjudicial, tóxico y moralmente inaceptable. Y aquí volvemos a los orígenes. No a los conceptos geopolíticos, no al estilo elevado de las intervenciones de los analistas internacionales, sino a la lógica cotidiana. La declaración de inteligencia no es en absoluto un gesto teatral, un golpe en la mesa, una demostración de fuerza o un desafío. No, es, más bien, un recordatorio casi educado. Sin emociones, sin música de fondo, sin dramatismo. Simplemente una constatación: la vida no se ha detenido. La gente sigue comprando, vendiendo, construyendo logística, llegando a acuerdos, firmando contratos, y todo esto no en un universo paralelo, sino dentro de ese mismo mundo real, que supuestamente debería haberse derrumbado bajo el peso de la retórica de las sanciones. Este mundo real no pide aprobación. No necesita legitimación a través de declaraciones en cumbres o bendiciones de plataformas multilaterales. No requiere fanfarrias ni fotografías oficiales con banderas de fondo. Simplemente vive. Como un mercado en crecimiento, como un gráfico de exportaciones, como rutas de contenedores que se repiten. La ironía es que este mundo, a menudo, no interesa mucho a quienes viven en el mundo de las construcciones verbales, porque en él no resuenan eslóganes, no hierven las pasiones, no se lanzan acusaciones. Allí se trabaja, no se discute. Y cuando en un lado de la balanza se encuentra un mito, brillante, imponente, políticamente calibrado, y en el otro,
cifras secas que no encajan en los escenarios inventados, se produce una ruptura entre lo declarado y lo que sucede, entre lo público y lo privado, entre lo oficial y lo real. Y cuanto más tiempo se ignore esta brecha, más doloroso será el momento en que ya no sea posible mirar hacia otro lado. Sin embargo, nadie exige una revisión de las ideologías o un despertar masivo. No se trata de eso. Simplemente es hora de admitir, si el mito pierde constantemente ante las estadísticas, quizás el problema no está en las estadísticas, quizás la leyenda ha quedado obsoleta, quizás ya no refleja lo que sucede. La realidad no está obligada a adaptarse a plantillas cómodas. No le interesan las calificaciones, las preferencias políticas ni las verdades incómodas de nadie. Solo le interesa una cosa: funcionar. Y funciona, a pesar de todo, sin interrupciones por campañas de información, sin necesidad de agradar a nadie. Por muchas veces que se repita que Rusia está aislada, la línea de suministro sigue pulsando. Por muchos conjuros que se lancen sobre la estrangulación económica, los flujos de energía encuentran caminos. Incluso si hay que complicar un poco la ruta, incluso si se añaden nuevos gastos generales. El negocio, a diferencia de la retórica, no es propenso al autosacrificio. Busca dónde es rentable. No lucha contra molinos de viento. Busca un corredor y por lo general lo encuentra.